Hola, en las clases anteriores tratamos sobre la planificación estratégica y si bien es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para lograr objetivos definidos, debemos anticiparnos, priorizar y tener la capacidad de reaccionar a lo que vaya aconteciendo. ¿Ya? Tenemos que ser capaz también de observar y ser capaces también de reaccionar. Cuando vamos planificando nos preguntamos, ¿qué hay hoy? ¿Cuál es el resultado futuro que pretendemos alcanzar? ¿Y cuál es la brecha existente? Por lo tanto, también nos cuestionamos qué estrategia seguir y qué planes vamos a formular para lograr lo esperado. Pero para materializar los planes necesitamos recursos para concretarlos, ¿cierto? Por lo tanto, cuando planificamos y determinamos planes de acción, se determinan comportamientos esperados, por ejemplo, de funcionamiento, por lo que es necesario generar reglamentos de funcionamiento. Para que la planificación se encamine correctamente, es necesario también establecer métodos de funcionamiento, por lo que es necesario establecer procedimientos. Todo con la finalidad de asegurar y encaminarnos al cumplimiento de nuestros objetivos. Hasta el momento hemos visto qué es la planificación y de seguro a ustedes se le vendrán a la mente situaciones donde a pesar de haber planificado han fracasado y se han preguntado por qué si planificamos no logramos los objetivos. Cuando planificamos nos damos cuenta que necesitamos recursos y por lo tanto para adquirir esos recursos necesitamos dinero. Y para poder determinar cuánto dinero necesitamos debemos elaborar presupuestos. Por ejemplo, si necesitamos una oficina o tenemos que arrendar, debemos cuantificar cuánto nos costará el arriendo por el tiempo requerido. Si necesitamos contratar profesionales u otra persona para el desarrollo de ciertas actividades, debemos determinar la remuneración a pagar. También puede ser bajo la modalidad de honorario, pero tenemos que cuantificarlo. Si necesitamos comprar algún tipo de insumos, elementos de oficina, insumos médicos u otros, debemos determinar la cantidad y el costo que tendrán estos insumos. Por lo tanto, todo lo que involucre pago debe llevarse a un presupuesto. Todas las actividades que involucra el desembolso tienen que llevarse al presupuesto. Cuando planificamos, hay tiempos involucrados, ¿cierto? Hay tiempos involucrados para desarrollar estos planes de acción. Por lo tanto, debemos elaborar un programa o GAN de planificación, donde demos cuenta de todas las actividades que vamos a realizar y cuánto tiempo va a involucrar cada una de esas actividades, de modo de poder determinar efectivamente, al momento de desarrollar un proyecto, cuánto tiempo involucrará el desarrollo de este. En definitiva, al planificar debemos anticiparnos y tener capacidad de reaccionar. Toma mucho sentido evaluar qué ocurre y podría ocurrir que nos pueda afectar, así como reconocer nuestras capacidades. Es aquí que el análisis FODA se presenta como una herramienta de fácil aplicación para evaluar los escenarios en que nos encontramos. A continuación abordaremos el FODA como herramienta de análisis de escenario. Esta herramienta nos permite visualizar el estado de situación en el que estamos. Nos permite generar una especie de diagnóstico que nos permite conocer la situación real en la cual se encuentra la organización, la empresa o el proyecto y planear una estrategia de futuro. En otras palabras, los resultados de este análisis son las estrategias emergentes que surgen de la constatación de los factores analizados y constituyen las distintas alternativas estratégicas que se presentan para su proyección. FODA, la F significa fortaleza, la O oportunidades, la D debilidades y la A amenaza.
Esta herramienta nos permite desde el punto de vista externo visualizar qué hay en nuestro entorno y en lo interno distinguir cuáles son nuestras capacidades. Las fortalezas y las oportunidades son factores positivos y las debilidades y las amenazas son factores negativos. Que sean negativos no significa que no se puede realizar, sino que siempre hay que buscar la estrategia que nos permita minimizar nuestras debilidades y poder atender las amenazas que se puedan ir desarrollando o que visualicemos que puedan estar presentes en el minuto que generemos o ejecutemos nuestro proyecto. Como les decía, el análisis FODAS permite el análisis de la capacidad de la organización. La fortaleza, cuando analizamos la fortaleza, tenemos que ver cuáles son nuestras capacidades especiales, qué nos hacen diferentes. Y mejor obviamente que el resto, hace la diferenciación. Y también la fortaleza es también distinguir los recursos con los que cuenta la organización, recursos cuantitativos como cualitativos. Reconocerlo es un desafío porque nos obliga a reconocer y a conocer nuestra organización. Las debilidades son los factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia o una posición desfavorable respecto al entorno. Cuando hablamos de capacidades, a modo de ejemplo, podemos visualizar o distinguir cómo son los conocimientos de la organización, cómo son los conocimientos de las personas que integran la organización, cuáles son los valores y la cultura de la organización, cómo es o cómo se desenvuelve la estructura directiva que adopta la organización, cómo es el grado de dependencia de la organización, cómo es la imagen de la organización y poder distinguir cómo son los recursos de infraestructura materiales como los intangibles. Cuestionarnos eso y algunas otras variables nos permite distinguir cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Reconocerla no significa exponernos, porque obviamente nos obliga a una retroalimentación en términos de permitirnos reconocerla, nos ayuda a poder mejorar. Es una retroalimentación. Cuando hacemos análisis FODA, realizamos un análisis del entorno. Vale decir, identificamos todas aquellas variables que no son controladas por la organización, que ocurren en el entorno, pero que la afectan. Tenemos oportunidades que nos permiten moldear la estrategia. Las oportunidades son factores que resultan positivos y favorables en el entorno de la organización. En cambio, las amenazas son potenciales problemas, son situaciones que provienen del entorno atentando de cierta forma con la estabilidad, ya sea de la organización o del proyecto mismo. Es así que tenemos un entorno social, que lo identificamos como todos aquellos factores sociológicos, demográficos, económicos, políticos, legales y tecnológicos. Analizar el sector social ha de permitir determinar los factores claves de la demanda de las actividades de la organización, vale decir, cuáles son las necesidades que se pretende satisfacer y cómo éstas son cubiertas. Si revisamos desde el punto de vista del entorno sectorial, este ha de explicarnos cuál ha sido la evolución en el ámbito de la actuación de la organización y determinar los factores explicativos de esta evolución. La delimitación del entorno sectorial es una consecuencia de las finalidades de la organización. Va a depender de la finalidad de la organización, cuál es su entorno sectorial. El entorno competitivo está formado por aquellas organizaciones y agentes que operan en nuestro mismo ámbito de actuación. ¿Ya? Puede ser inclusive hasta en términos internos. Pero puede ser que, no sé, a modo de ejemplo, en una misma organización se están presentando dos proyectos que
hay que visualizar si son complementarios o no. Si son complementarios, nos resulta ser una competencia, quizás desde el punto de vista de los recursos o de la priorización. Pero puede ocurrir también que en la sumatoria sea conveniente el desarrollo de ambos, claro, con la consecuencia que puede tener posponer uno, realizar el uno y después realizar el otro. Eso va a depender en términos internos de los objetivos que persiga la organización. Como ejemplo, podemos revisar en términos del entorno. Como ejemplo, podemos revisar como políticas de gobiernos, por ejemplo, en términos de entorno. Ver si hay cambios en las regulaciones, si están existiendo privatizaciones en el área, nuevos acuerdos comerciales, nuevas reglas en términos de proteger, si hablamos del área de la salud, a los usuarios internos así como externos, regulaciones asociadas al ambiente, políticas asociadas al financiamiento en el área de la salud, por ejemplo. ¿Qué otros cambios podemos visualizar en el entorno? Desde el punto de vista de lo social, podemos ver hoy día, por ejemplo, incremento de las expectativas de la población. Han cambiado las expectativas, pero también eso conlleva a ciertas áreas, ciertos segmentos, por lo tanto, dependiendo del segmento que nosotros abordemos, puede que nos afecte mayor o de menor medida. Y otros cambios sociales hoy día también visualizamos, por ejemplo, todos buscan un mayor bienestar, es obvio. Hoy día todos tenemos menos tiempo, por lo tanto, hoy día más personas tienen escasez de tiempo. Hoy día también hay mayor deseo de comprar experiencia que objetos. O sea, hay una búsqueda de un mayor bienestar mental. De hecho, el presupuesto de la Nación hoy día involucra recursos adicionales en salud mental. Mayor número de consumidores, de usuarios, buscan poseer nuevas tecnologías. O sea, podemos decir que hay un cambio social en términos del uso de las tecnologías. Hay un acceso más fácil a la información. Hay una inmigración. Nuestros adultos mayores, con la actual inmigración, cada vez será más la multiculturalidad, el crecimiento de la población, sobre todo los adultos mayores. ¿Qué otros cambios en el entorno tenemos hoy día en términos de tendencias de negocio? Este tema en particular, me van a disculpar, pero igual podemos pensar que el crecimiento de la población adulta mayor genera expectativas en términos de necesidades y deseos que deben ser atendidas hoy. Por ejemplo, el tema de productividad y la disminución de los costos, productos de las demandas existentes, los gerentes tienen que añadir valor a través de servicios complementarios y en la venta de los servicios. Se debe optimizar los costos reconociendo lo que se sabe hacer, o sea, el know-how, y hay un aumento en la alianza estratégica o incremento en la subcontratación. Las organizaciones hoy día se enfocan más en la calidad y satisfacción de los clientes, de los usuarios, y también ha existido un aumento de la franquicia. En términos de avance en la tecnología, que es otra variable del entorno, podemos visualizar que ha existido un crecimiento en la cobertura de Internet. Hoy día, a raíz de la pandemia, se ha notado mucho más. Se exige una mayor velocidad, por lo tanto, del Internet. De hecho, hoy día el país está en proceso de cambiar el ancho de banda, o sea, aumentar el procesamiento al 5G. Los equipos móviles hoy día tienen mayores aplicaciones, están en uso masivo las redes inalámbricas, inclusive en las plazas. Los softwares son más rápidos y en términos de la globalización,
tenemos mucho más viajes internacionales, hay fusiones de las empresas. La globalización nos ha permitido, y hoy ya lo visualizamos, hay mucho más competidores extranjeros en los mercados nacionales. Hay tiendas que son efectivamente de personas que no son chilenas, son extranjeras. Tenemos subcontratación de extranjera en diferentes servicios, servicio al cliente, hoy día los call centers, por ejemplo. Tenemos también en todo lo que es asociado a empresas de servicio en términos de aseo. Bueno, ejemplos hay muchos. Cuando identificamos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y la amenaza, nos permiten ir generando estrategias. Es así como cuando identificamos las fortalezas y las oportunidades, las estrategias que se generan se basan en el uso de las fortalezas internas de la organización para aprovechar las oportunidades externas. Las estrategias son las más recomendadas, ya que a partir de su fortaleza y la utilización de sus capacidades positivas, podría aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes o servicios de acuerdo a lo que se busque. De las debilidades y oportunidades, tiene por finalidad mejorar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. Una organización a la cual el entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, podría decidir invertir recursos para desarrollar sus áreas deficientes y así, por ejemplo, aprovechar el máximo de las oportunidades. Si tenemos fortaleza y amenaza, tenemos que tratar de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, valiéndose de ¿qué? De las fortalezas. Debilidades y amenazas tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de estrategia se utiliza solo cuando la organización se encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas debilidades. En este caso la estrategia va dirigida hacia la sobrevivencia. En resumen, el análisis FODA nos permite, como les señalé en un comienzo, generar estrategias. Pero para poder realizar esto, tenemos que elaborar una lista de las oportunidades, una lista con las amenazas, elaborar una lista con las fortalezas y debilidades clave de la organización y establecer la relación entre fortalezas y las oportunidades y registrar las estrategias que nos ayuden a utilizar las fortalezas y las oportunidades en el cuadrante correspondiente. Lo mismo hacemos para las fortalezas y amenazas, para las debilidades y oportunidades y para las debilidades y amenazas. A continuación les mostraré un ejemplo de modo tal que les permita visualizar y sistematizar la información de modo de poder buscar las estrategias más óptimas de acuerdo a lo que estén buscando o pretendan alcanzar. En este ejemplo de levantar o distinguir, establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, por ejemplo, a modo de fortaleza, podemos distinguir en un análisis a una organización o un proyecto X, podemos identificar, por ejemplo, que existe un buen ambiente laboral, hay una proactividad en la gestión, hay un conocimiento del mercado, hay remuneraciones sobre el valor de mercado, las habilidades y recursos tecnológicos que tiene esta organización son superiores. ¿Qué oportunidades podemos distinguir también? Que las regulaciones que existen en el mercado en que se desarrolla esta organización es favorable. También como una oportunidad saber que el mercado al cual nos dirigimos hoy día está mal atendido. Por lo tanto nos genera una oportunidad para nosotros poder atenderlo bien. Otra debilidad que otra oportunidad que podemos distinguir es que la competencia es débil. Por lo tanto, nos presenta un mejor panorama para poder ingresar al mercado o atender este segmento de mercado. En términos de oportunidades también
es que como hay una competencia débil, el mercado está mal atendido, se nos presenta la oportunidad en términos de poder ampliar nuestra cartera, nuestros servicios, nuestros segmentos. De modo de identificar debilidades, por ejemplo, podemos pensar, si bien es cierto, pusimos como fortaleza remuneraciones sobre el valor del mercado, pero ahora sí vemos como que las remuneraciones son malas. Una debilidad de la organización es que las remuneraciones son bajas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que una situación de capacidad, dependiendo del análisis, puede estar o como fortaleza o como debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que identificarlas muy claramente. Otra debilidad, si bien las habíamos puesto como fortaleza, que habían habilidad de recursos tecnológicos superiores, pero también pues, puede ser una habilidad que quizá el equipamiento sea obsoleto. Pusimos conocimiento de mercado como fortaleza, pero también puede ser que exista la debilidad en la organización en términos de falta de capacitación, que quiere decir cuando revisamos una misma organización, o sea, o se da o como fortaleza o se da como debilidades, ¿ya? Y otra debilidad que podrían tener las organizaciones, que muchas veces ocurre, es que no hay delineamiento. Por lo tanto, en realidad no todos saben hacia dónde se dirige la organización y eso muchas veces juega en contra. Identificar la fortaleza y la debilidad es conocer la organización, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes analicen o quieran desarrollar su proyecto, es sumamente importante que identifiquen si existe, dependiendo de su proyecto, si existe ánimo o tendencia o bien dentro de la organización se reconoce que hay que atender una necesidad y que el proyecto sería un buen elemento que podría atender. Y obviamente existen los recursos para que la organización pueda ejecutar el proyecto, ¿ya? En términos de amenaza, puede existir que existan cambios de normativa, regulaciones desfavorables, conflictos gremiales, cambios en las necesidades y gustos, poder de negociación de clientes o proveedores. En términos del análisis del entorno también, depende de lo que esté ocurriendo y si eso es favorable o no es favorable para la organización o para el proyecto, nosotros tenemos que identificarlo o como una oportunidad o como una amenaza. Identificando esto, nosotros podemos ir definiendo las estrategias que vamos a adoptar para poder atender y lograr nuestros objetivos. En el presente ejemplo, ya distinguido y descritas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, procedemos a determinar o establecer estrategias que nos permitan atender y efectivamente lograr nuestros objetivos. ¿Ya? En el ejemplo enumeramos cada una de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y generamos estrategias enfocadas a atender y hacer uso de, por ejemplo, en el cuadrante fortalezas y oportunidades, hacer uso de las fortalezas y oportunidades. En el cuadrante de debilidades y oportunidades se realizan estrategias pensando en aprovechar las oportunidades, pero también pensando en cómo abordamos las debilidades que presenta la organización. Y así en cada uno de los cuadrantes, como por ejemplo en el cuadrante fortalezas y amenazas, como ejemplo se dice desarrollo de proyecto de capacitación en nuevas prestaciones, pensando que existen fortalezas de gente comprometido, pero amenazas en términos de incremento sostenido de la población, que puede de cierta manera confundir. Y por otra parte, teniendo presente que existe una dificultad en la contratación de profesionales en algunas especialidades, con este desarrollo, como estrategia de desarrollo de proyectos de capacitación en nuevas prestaciones, es reconociendo que tenemos dificultades para poder contratar nueva gente, cómo reconvertimos o bien cómo especializamos a la gente que hoy día tenemos comprometida en la organización. Espero que con este ejemplo
le pueda quedar mucho más claro cómo desarrollar estrategias en función del análisis del entorno.